Hoy visitamos una ciudad francesa que vale la pena descubrir. Conocida por tener vinos que están entre los más famosos del mundo y por una arquitectura y cultura destacable que le ha valido el sobrenombre de la pequeña París, en resumen, una ciudad que seguramente los enamorará como lo hizo con nosotros, acompañantes de viaje, bienvenidos a Burdeos. Bordeaux, o Burdeos, es una ciudad portuaria del suroeste de Francia, capital de la región de Nueva Aquitania y la prefectura del departamento de Gironda. Pero ya presentada, nos pasamos a preguntar, ¿cuántos días dedicar a Burdeos? Pienso que al menos 3 para poder ver lo que les dejaremos acá, aunque sin dudas tiene mucho más y necesitaríamos mucho más días para recorrerla bien y tranquilamente. Trataremos de mantener un cierto orden en el recorrido, pero de todos modos les dejo el mapa con los lugares marcados para que armen su propio itinerario. Dejaremos también en qué hotel nos hospedamos y dónde estaba ubicado. Pero rápido, a comenzar. Comenzamos por un free tour. Los mismos, como saben, nos gustan hacerlo siempre al llegar a una ciudad para, a partir de allí, comenzar con un recorrido a nuestro aire, ya con información de la ciudad y datos que aprovechamos a preguntarle a los guías. Les dejo en el blog los datos de las 2 páginas en donde reservamos habitualmente. Para los que no son habitués de nuestros videos, contarles que los free tour son tour caminandos que llevan el nombre de gratuitos, pero en realidad son de pago, o sea, lo que van a dejar ustedes es una propina al acabar el tour, no tiene un precio fijo estipulado. Ustedes valorarán cómo les ha ido con ese tour y en base más o menos a lo que pagarían por un tour así, dejarán ese pago. Y luego de terminado este tour entonces por Burdeos y en el mismo lugar en donde nos quedamos con él, vemos el Puente de Piedra. Este puente de piedra atraviesa el río Garona. Construido entre 1810 y 1822 por órdenes de Napoleón I, está registrado como monumento histórico desde 2002. Dejamos de observar el puente por un momento e iremos a encontrarnos con la atracción, que quizás sea la que más llama la atención en esta ciudad y de la que seguramente han visto impresionantes fotos en Instagram, y que además nos anima a sacar nuestro niño interior y jugar por un rato en el agua. Hablamos del espejo de agua de la Place de la Bourse. Es el lugar más fotografiado de Burdeos. Entre el Garona y la fachada del siglo XVIII, el espejo de agua forma parte ahora del patrimonio mundial contemporáneo. Dos centímetros de agua sobre una gigantesca losa de granito transforman el mágico lugar en un espejo en donde se reflejan las antiguas fachadas, el tren que pasa y montones de niños y adultos que juegan en las aguas, convirtiéndose en un espectáculo maravilloso. La recomendación es ir con tiempo para disfrutarlo, más si es verano y les toca un día de mucho calor como nos pasó a nosotros. Y la otra recomendación es que aparte de ir de día, vayan también a la noche.
Hacemos un alto acá. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y darle like. Y desde acá cruzaremos hacia la Place de la Bourse y volveremos nuestros pasos rumbo al puente de piedra para ver en el camino a una de las 6 maravillosas puertas que tiene la ciudad. La Porte de Caillou. Esta magnífica puerta de la Edad Media fue construida entre 1493 y 1496. Permite el acceso a ella. Nosotros no lo hemos hecho, pero el costo del mismo es de 5 euros. Nuestros pasos nos llevarán ahora a otra de las puertas, la Puerta de Borgoña. La Puerta de Borgoña fue construida a mediados del siglo XVIII. Fue parte de un proyecto más amplio en la mejora de Burdeos que llevó a cabo el alcalde Marqués de Tourny. Su construcción se llevó a cabo desde 1750 hasta 1755. Continuamos nuestra caminata y vamos a conocer la Basílica San Miguel. La Basílica de San Miguel fue construida a partir del siglo XIV al XVI. Es característica del estilo gótico flamígero. La basílica tiene la peculiaridad de estar dotada de un campanario fuera del santuario. El acceso no tiene costo y pasar un rato a verla vale la pena. Fuera de la iglesia encontramos un mercado callejero muy pintoresco, pero nos vamos a ver un mercado cerrado, el mercado de los capuchinos. Continuamos y estamos arribando al mercado de los capuchinos. El primer mercado semanal se celebró aquí el 2 de octubre de 1749 por iniciativa del Marqués de Tourny, que hizo importantes obras en el barrio. Luego de varios cambios a través de los años, su última renovación data de 1999. Como en todos los lugares a los que vamos, visitar un mercado siempre es encantador. Vamos a continuar con este recorrido que vemos ahora en el mapa. En verde los puntos que ya hicimos y en rojo los que nos restan. Y arribamos a otra de las puertas de la ciudad, la Puerta de Aquitania y la Plaza de la Victoria. Esta antigua entrada a Burdeos fue construida entre 1754 y 1755 y dedicada al duque de Aquitania. La columna de mármol ubicada en el centro de la plaza celebra el patrimonio vinícola de Burdeos. Encontramos también 2 tortugas gigantes en bronce. Cruzamos el arco para llegar a la famosa calle Rue Sainte-Catherine. Como ven, estamos haciendo un tranquilo recorrido a pie. Hasta ahora están todas las cosas muy cerca, por lo que no es necesario utilizar el transporte para estas cosas. Pero haremos al final 2 actividades muy interesantes en la ciudad y están un poquito más alejadas. Les digo que no se las pierdan, en particular hay una que me encantó y que se las voy a recomendar. La calle Santa Catalina es conocida como la calle peatonal más larga de Europa. Esta calle es uno de los 2 principales ejes que atraviesan el centro histórico de la ciudad. Ella corta el centro desde la Plaza de la Victoria, que acabamos de visitar, hasta la Plaza de la Comedia.
Caminar por Burdeos es un caminar descubriendo a cada paso. Por lo tanto, vamos dejando acá algunos puntos importantes para ver, pero nos van quedando muchos más para agregar. Llegamos ahora a otra de las puertas de la ciudad, la Grosse Cloche. La Gran Campana formaba parte de las murallas de Burdeos. Es la puerta más antigua de Burdeos aún en pie. Se puede ver en una visita guiada. El costo es de 6 euros. Una corta caminata nos espera ahora hasta llegar a la Catedral de Burdeos y a la Torre Peyrberland. La Catedral de San Andrés de Burdeos es uno de los principales monumentos y la iglesia más importante de la ciudad. Desde 1998 forma parte del Patrimonio de la Humanidad como parte del sitio Caminos de Santiago de Compostela en Francia. La entrada a la misma es gratuita. Al igual que la anteriormente visitada Basílica de San Miguel, el campanario lo tiene separado. Es la Torre Peyrberland. Fue edificada en el siglo XV y temiendo que la catedral no pudiera con el peso de la torre y sus campanas, se decidió construirla separada de la iglesia. Se puede subir para obtener bellas vistas. El costo de la subida es de 6 euros. Con tan solo girar nuestros pasos, nos encontramos con el Ayuntamiento de Burdeos, el Hotel de Ville. Perdiéndonos entre calles y plazas, llegamos a la Porte Dijon. La Porte Dijon fue construida por André Portier en 1748. Déjenme en los comentarios cuál de todas las puertas que estamos viendo durante el video es la que más les ha gustado. Hemos ido haciendo este recorrido a pie, tratando de mantener un cierto orden en la caminata, aunque eso siempre es difícil porque uno termina optando por perderse por sus calles e ir descubriendo los lugares. Nos vamos ahora a ver una de las plazas más grandes de Europa, la Plaza de Quinconces, y en ella el monumento a los girondinos. Esta gran plaza fue trazada en 1820 y el monumento principal en memoria a los girondinos fue erigido entre 1894 y 1902. El recorrido que estamos haciendo se los dejo en un mapa en el blog, pero es claro que el orden lo pueden alterar a su conveniencia y adaptándolo a él o los días que estén en la ciudad. El monumento es un lugar magnífico para jugar con la luz y el agua para poder obtener unas muy buenas fotos. Bar de vino. El bar de vinos está ubicado en la Maison du Vin de Bordeaux, que es la sede del Consejo del Vino de Burdeos. El edificio del siglo XVIII, conocido como Hotel Gabineau,
hace referencia al papel de la ciudad como puerto, con líneas que recuerdan la proa de un barco. El interior ofrece una selección de áreas para sentarse, mesas y sillones en donde poder degustar buenos vinos. Es esta una muy buena opción si son amantes del vino. Nosotros lo encontramos cerrado y no pudimos visitarlo, lamentablemente. Unos pasos más y llegaremos a la Place de la Comédie. En ella encontramos al Gran Teatro. El Gran Teatro de Burdeos fue construido entre 1773 y 1780 y es un emblema para la ciudad. Es monumento histórico de Francia y dicen sirvió de inspiración a Charles Garnier para la creación de la Ópera de París. Desde acá salió, al menos en nuestro caso, el free tour que tomamos el primer día. Enfrente al Gran Teatro encontramos el Gran Hotel de Bordeaux. En su azotea tiene un bar al que se puede acceder y disfrutar aparte de unas muy buenas vistas. Lamentablemente no pudimos hacerlo. Y ahora sí nos vamos a lo prometido, a los 2 lugares que son visitas diferentes para hacer en la ciudad. Para estas 2 visitas nos trasladaremos en el transporte público. En nuestro caso fuimos en el coche. El primero será Les Bassins des Lumières, un espectáculo de luz en una antigua base de submarinos. Y por último será la ciudad del vino. Vamos a la primera y a mi favorita, Les Bassins des Lumières. Como les decía, el lugar de la visita será esta base de submarinos abandonada. Ya solo entrar a ver cómo sería me llamaba la atención. Y entrar a un sitio totalmente oscuro hizo que pensara por un momento si había sido una buena idea ir. Pero solo fue un momento. Ni bien empezó el espectáculo de luz y música que se reflejan las paredes y las aguas de la construcción, quedé realmente maravillada. Como siempre les digo, los gustos dependen mucho de cada persona, pero solo les puedo decir que a mí me encantó. El precio de la entrada es de 14,50 €. La puedes sacar online en la página oficial de Les Bassins des Lumières. No les puedo dejar las imágenes con la música original por los derechos de autor, así que luce e impacta mucho menos de lo que es verlo allí en vivo. Y por último les cuento cómo nos resultó la visita a la ciudad del vino, a la Cité du Vin. Llegamos a la ciudad del vino, la Cité du Vin. Es esta una visita temática dedicada al vino. La ciudad del vino ofrece una visita lúdica para disfrutar un recorrido por el mundo enológico a través de la historia y geografía de las regiones vinícolas mundiales.
Al finalizar el recorrido subirás a la terraza con vistas al Garona y a la ciudad para degustar 2 copas de vino. El costo de la entrada es de 22 euros. Si eres muy fan del enoturismo, es algo que no te puede faltar, pero si no, quizás no lo encuentres entretenido. Te da mucha información sobre el cultivo y elaboración en los diferentes países, es muy interactivo y puedes asistir con toda la familia. Lo dicho siempre, todos tenemos gustos diferentes. Nosotros nos tocó hacerlo un domingo, estaba abarrotado de gente, era unos días de ola de calor en Francia y ahí al estar refrigerado creo que muchos optaron por hacer esa visita ese día. Quizás por eso no lo pudimos disfrutar tanto como hubiésemos querido. La ciudad ofrece muchos más lugares que puedes agregar, como el jardín público o el barrio Chartrons con su mercado. ¿Dónde nos alojamos? En el Best Western Grand Hotel Francés. Muy buena ubicación y muy buena atención. Pagamos en el mes de junio 166 euros la noche. No fue barato, pero de todos modos busquen con sus fechas porque esto va cambiando por muchos factores. Cenamos en la Brasserie Bordalesa. Si tienen varios días y quieren agregar más cosas, una visita a Saint-Émilion es una buena idea. Un pueblito medieval situado a tan solo 40 kilómetros de Burdeos, conocido por los vinos producidos en sus alrededores. La visita a su abadía y viñedos bien vale dedicar un día más a esta zona. Los datos para esta recomendación, así como todo lo que hemos ido nombrando en el video, quedan en nuestro blog. Y el enlace al mismo acá siempre en la descripción. Acompañantes de viaje, hasta acá esta guía para visitar Burdeos. Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, les pedimos se suscriban, le den like y lo compartan con otros viajeros a los que les gusta armar sus propios itinerarios. Eso a nosotros nos es de gran ayuda.